Vamos a hablar de lo que son las administradoras del Fondo de Pensiones, las AFPs. A manera de introducción diremos que el sistema de pensiones en Bolivia funciona en función a dos sistemas. El sistema de reparto antiguo y el fondo de capitalización individual, que dice que cada trabajador ahorrará una parte de su salario para su jubilación. Desde entonces, para jubilarse se deben hacer aportes laborales. ¿Cuáles son? Muchos de ustedes trabajan en planilla, el 12.71%, que lo sabemos desde contabilidad básica, ¿verdad? Planillas de sueldos. La administradora del Fondo de Pensiones registra a las empresas en el Seguro Social Obligatorio a Largo Plazo, SSO, que lo han debido ver en lo que es materia de seguros. Estas administradoras de fondos de pensiones son las que administran los recursos de los trabajadores cuando los mismos llegan a una edad avanzada. Yo estoy muy de acuerdo con esto de que al trabajador se les descuente el 10% de su salario. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una edad avanzada, te devuelven, claro, no como tú quisieras, no te jubilas hoy en día con el 100%, pero al menos tienes una renta de vejez. Existe ahora lo que es la gestora pública. Sabemos muy bien que lo que es las AFPs pasaron a manos del Estado. Lamentablemente, el Estado es muy mal administrador. Ojalá, ustedes deben ver en las noticias o muchos movimientos que hubo, ¿verdad? Antes de la pandemia y hasta en esta pandemia, indicando que se devuelvan los aportes de las AFPs, ¿verdad? Porque pasaron todo a la gestora pública. La gestora pública y las administradoras del fondo de pensiones, tanto la Futuro y la Previsión, trabajan en forma conjunta, mientras esta entidad estatal consolide la migración de toda la información del sistema integral de pensiones desde el presente año. O sea, les puedo decir que ya este año ya está administrando la gestora pública lo que es las administradoras de fondos de pensiones. Sí, según decreto supremo que tiene por objeto establecer la transferencia de la administración y el pago de la renta universal de vejez y gastos funerales a la gestora pública de la seguridad social a largo plazo, por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Los aportes de los trabajadores continuarán siendo destinados a las cuentas individuales de cada asegurado, es decir, con destino a la cuenta personal previsional independiente del administrador. Si hablamos de AFPs, de Seguro Social a largo plazo, podemos quedarnos días. Les puedo poner ejemplos de cómo el IOI Aeroboliviano, de cómo Aerosur, etcétera. Esto de las AFPs, yo no entiendo, ¿no? Cómo esas empresas tuvieron que tener algún trato con alguna persona de la AFP. Porque si tú no cancelas en los 30 días del mes siguiente de haber pagado tu planilla de sueldos, directamente el FP ya tienes una multa, y es mucho más grande que la de impuestos nacionales. Por ejemplo, no sé si se han escuchado, muchos el bono universal. Quizás a muchos que trabajan les ha tocado el bono universal. ¿En base a qué sacó el gobierno para pagar ese bono universal? Creo que se llamaba, esos 500 bolivianos que dieron a todas las personas, ¿verdad? En esta pandemia. ¿En base a qué sacaba el gobierno actual? En base a las planillas presentadas en las AFPs hasta el mes de marzo. Comentarles a manera de plática. Una de las empresas que manejó no presentó sus planillas, y no por culpa mía, sino por el propietario, que no tenía los fondos o no quiso desembolsar para el pago de las AFPs. Decirles que al este propietario no haber presentado, por ejemplo, la planilla de marzo, ¿qué hizo? ¿Qué causó en lo que es este pago del fondo, creo que se llamaba Fondo Universal, o los 500 bolivianos que dio el gobierno?
La mayoría de los empleados, ustedes entraban, ¿no?, con el número de carnet que estaba habilitado para cobrar. ¿Se imaginan? Aparte de haberle retenido al dependiente el 12.71 de su salario, ¿y qué ha hecho con ese dinero esta empresa? Tenía que haber toda obligación, ¿verdad? Obligación de ellos, haber depositado, haber declarado la planilla de cada AFP y haber depositado en el banco con las planillas. ¿Qué ha causado? Aparte de no haber pagado la AFP del dependiente que le ha retenido el 12.71 y por ende no ha cancelado la planilla patronal, ¿qué más ha hecho? El Estado ha incurrido en gastos por culpa de este patrón, de este dueño de empresa, ¿verdad? Porque has regalado 500 bolivianos, pónganse que sean 30 trabajadores, multipliquen 500 por 30. Antes de pasar a los requisitos, seguíamos hablando que la administradora del fondo de pensiones registra a las empresas en el seguro social obligatorio a largo plazo, lo que ya les dije, para administrar los recursos de los trabajadores cuando los mismos lleguen a una edad avanzada, ¿verdad? Tenemos dos AFPs, Previsión y Futuro, que actualmente ya se denomina gestora pública, que es dependiente del Estado plurinacional. Ojalá y administren bien nuestros aportes, ¿no? Que muchos de ustedes todavía no van a tener que cobrar, ¿no? Pero mi persona y muchos de sus docentes ya estamos cerca para nuestra jubilación. Hablemos de los requisitos para inscripción a las AFPs. Vamos a hablar unos requisitos para una empresa unipersonal. Uno de ellos, la fotocopia de carnet de identidad del dueño de la empresa. Ustedes como contadores tienen que saber inscribir, ¿verdad? Vienen a su consultora o ustedes en cualquier empresa. ¿Qué somos nosotros? Somos asesores financieros. Cualquier persona que no sepa o donde vayan a trabajar, quiero abrir otra empresa, su gerente, propietario. Bueno, tenemos que hacer, ustedes ya saben, ¿verdad? Ya hemos hecho fondo de empresa, hemos hecho NIT, hemos hecho licencia de funcionamiento, AFPs. ¿Qué tienen usted como unipersonal? Sí. Entonces, una fotocopia de su cédula de identidad. ¿Qué más necesitamos? La fotocopia del certificado del número de identificación tributaria. ¿Esto de dónde se saca, señores? Se saca de la página del Servicio de Impuestos Nacionales, que ustedes ya saben ingresar. ¿Qué más tenemos que presentar? La fotocopia de la matrícula de comercio. ¿Cuál es esa fundempresa? Que sabemos, ¿verdad? Registrar. Es no excluyente esto. ¿Qué más necesitamos? La fotocopia del poder del representante legal, en el caso de que el propietario no sea el que se haga cargo, ¿no es cierto? Y la fotocopia de la matrícula de comercio, que aquí se los dupliqué por error. Un croquis que me tienen que presentar de la empresa sacado de Google Maps. ¿Se acuerdan que hicimos, no? Eso era en Fundempresa. Y todos estos documentos deben llevar para el trámite el sello físico de la empresa, en el caso de una empresa unipersonal. Sencillísimo, ¿no, jóvenes? Solo que tienen que acordarse. Del representante legal para inscribir una empresa jurídica, la fotocopia del poder del representante legal, la fotocopia del certificado del NIT también sacado de la página del Servicio de Impuestos Nacionales, la fotocopia de la matrícula de comercio, de Fundempresa, ¿verdad? El croquis de la empresa sacado de Google Maps. También todos estos documentos deben llevar el sello físico de la empresa. Hablemos ahora recién los requisitos para un trabajador dependiente, lo que les decía, ¿verdad? Lo primero que va a hacer tu empleador es pedirte si tú tienes un NUA, un número único asignado, y si tienes, que le indiques a qué AFP aportas.
a la previsión o a la futuro. Todos sabemos que solo a una AFP puedes pertenecer. En mis tiempos era según la terminación del último dígito de tu carnet. Hoy en día el trabajador elige a qué AFP pertenecer. Y también los que tenían, digamos, no están muy de acuerdo con la AFP Previsión, por ejemplo. Puedes hacer una carta para que todos tus fondos se pasen a la AFP Futuro. Un trabajador dependiente, ¿qué debe hacer? Lo que les decía, debe registrarse en una sola AFP. ¿Quién es el trabajador dependiente? Es la persona que trabaja en relación de dependencia laboral, incorporada al sistema integral de pensiones, ¿verdad? Esto, como les expliqué alguna vez en alguna oportunidad, que siempre debemos trabajar dentro de la formalidad. Muchas personas, muchos dueños de empresas piensan que al no registrar en el Ministerio de Trabajo, EPPs, etcétera, a sus empleados, ahorra dinero. Pues no les mostré, ¿verdad? Al pagar sueldos, al pagar aportes patronales, tú creas gastos deducibles. Más adelante les voy a hacer una practiquita sobre eso. Les pido me hagan recuerdo. ¿Qué más debe hacer? Debe llenar y firmar el formulario de registro. Ese formulario es en conjunto con el empleador que llenas, sí, el promotor de la AFP. El mismo no debe tener tachaduras ni enmendaduras. ¿Qué más debe hacer el trabajador dependiente? Debe llenar el formulario de declaración de derechohabientes, siempre. Tu derechohabiente, si eres casado, será tu esposa, tus hijos. Tú tienes que firmar tus derechohabientes. ¿Qué más debes adjuntar? La copia del documento de identidad, tanto de él o ella, o sea, de vos como dependiente, así como de tus derechohabientes. Hablemos un poco de lo que el asegurado dependiente deberá aportar con las siguientes cotizaciones. Lo que sabemos desde contabilidad básica. 10% que es a tu cotización mensual, que va hacia tu renta de vejez. ¿Qué más tienes que aportar? El 1.71% que se denomina prima de riesgo común. El 0.5% que se denomina el aporte solidario. Y el 0.5% que es la comisión a la AFP. Todo esto nos da el 12.71%. ¿Sí? Que ya sabemos el registro desde cuenta básica, contabilidad 2, etcétera, y otras contabilidades, hemos aprendido el registro contable, ¿verdad? Además, el asegurado dependiente cuyo total ganado supere los límites deberá aportar los siguientes aportes nacionales solidarios. ¿Cuáles son los aportes nacionales solidarios? Cuando tú ganas salarios mayores a 13,000 bolivianos, está en la ley que tienes que aportar, aparte de todos los otros descuentos del 12.71, un 1% para totales ganados mayores a 13,000 bolivianos, un 5% para totales ganados mayores a bolivianos 25,000 y un 10% para totales ganados mayores a 35,000 bolivianos. Esto se denomina aporte nacional solidario. Les voy a indicar así rápidamente con un ejemplito. Supongamos que una persona gana 30,000 bolivianos de sueldo en la empresa. Entonces, ¿cómo tengo que calcular? Miren, mi primer cuadrito dice 1% para mayores a 13,000 bolivianos. ¿Por qué les estoy mostrando? Claro que ustedes ya lo saben. Me ha tocado contadores que, digamos, sueldos de 27,000 bolivianos directamente, ¿cuánto le sacan? Uy, le voy a sacar 10%. No, señores, no es así el cálculo. O sueldos de 17,000 bolivianos, está en este rango, le voy a sacar directamente de los 17,000 5%. Pues no se calcula así, ¿verdad? A ver este ejemplito. X persona gana 30,000 bolivianos. ¿Qué tengo que hacer? El primer cuadrito, fijarme. Dice mayores a 13,000. Entonces, 30,000 menos los 13,000 nos va a dar 17,000. Eso significa que en este rango tengo que sacarle 1%. El 1% de los 17,000 va a ser
170 bolivianos. Ahora sí paso a este otro rango. Gana 30.000 bolivianos, pero mayores a 25.000. 30.000 menos 25.000, ¿cuánto es? 5.000 bolivianos. ¿Qué me dice el cuadro? Según ley, 5%. Entonces, de esos 5.000 le saco el 5%. Va a ser 250 bolivianos. Así es como se calcula el aporte nacional solidario, jóvenes. 170 más 250, ¿cuánto va a ser? 420 bolivianos el aporte nacional solidario, muy aparte de los 12.71% de sus otros descuentos. Para una persona que gana 30.000 bolivianos. Hablemos de una persona que gana 28.000 bolivianos. Para el primer cuadro tengo que restarle menos los 13.000. ¿Cuánto va a ser? 15.000 bolivianos. ¿Cuánto tengo que sacarle esos 15.000? Estoy en el primer cuadradito, ¿verdad? 1%. 1% de 15.000, 150. 28.000, entonces tengo acá mayores a 25.000. Vengo a este cuadrito, 28.000 menos los 25.000 va a ser 3.000 bolivianos. ¿Cuánto tengo que sacarle por aporte nacional solidario? 5%. Me va a dar 150. Total, ¿cuánto va a ser el aporte nacional solidario para esta persona que gana 28.000? Va a ser 300 bolivianos. No califica para 35.000 ninguno, ¿verdad? Porque no gana más de 35.000, pero sí ganan, por ejemplo, el de 30.000, más de 13.000 y más de 25.000. Veamos para una persona que gana 17.000 bolivianos. En el primer cuadro, mayores a 13.000, entonces 17.000 menos 13.000 nos va a dar 4.000 bolivianos. ¿Qué nos dice el primer cuadrito? 1% de esos 4.000 va a ser 40. Gana más de 25.000, no, ¿verdad? Ahí se queda. 40 bolivianos es el aporte nacional solidario para esa persona que gana 17.000.